América Latina hoy es una gran región, no se trata de paisitos aislados y están muy integrados, digamos, los efectos que se producen en un solo país producen efectos en cascadas en todos y repercuten Además, Guillermo, en todos. vemos cómo la historia, la derecha estuvo en el poder en toda América Latina, ¿no? Ahora vemos cómo la izquierda o gobiernos progresistas asumen el poder en América Latina. Y la derecha, bueno, asume la oposición, pero cuando la izquierda era oposición y la derecha era poder, hay algunas diferencias, diríamos, de sentido patrio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela vemos una derecha apátrida que, bueno, ni siquiera defiende el territorio que fue invadido hace días por Estados Unidos. O ni siquiera condenó el decreto de Barack Obama en marzo. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Bueno, sí, no me llama atención que sucedan las violaciones del espacio aéreo porque para Estados Unidos seguimos siendo el patio trasero, digamos, y para el gobierno de la Cuarta República era el patio trasero, es decir, por lo tanto era espacio norteamericano prácticamente. Yo creo que hay una diferencia sustancial, digamos, la derecha en la oposición es mucho más violenta, es mucho más apátrida, porque tiene menos compromiso con el otro, con la gente. El pueblo para la derecha no es todo el pueblo, tiene un nacionalismo de camiseta, de fútbol, digamos, o de béisbol, más aquí. En cambio la izquierda, digamos, tiene otro sentido de nacionalismo, el nacionalismo del otro. Nunca va a ser algo que termine perjudicando al pueblo. Fíjense, vamos a hacer una pequeña pausa en este desayuno, vamos a retornar en tan solo minutos para seguir abordando este tema y profundizar con otros aspectos de este foro que se va a estar desarrollando en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que arranca el día de hoy, mañana, y nuestro invitado estará compartiendo con nosotros luego de la pausa. Nosotros continuamos con nuestro invitado, economista, nos visita, es argentino, residenciado en Ecuador, visita Venezuela para participar en este foro América Latina en Juego. Nos hablaba nuestro invitado Guillermo Oglietti acerca de los puntos que se van a abordar en este foro. Pero ¿cuáles son los retos y los desafíos de América Latina? Ese tema lo vamos a tratar mañana, también a las 4 de la tarde en la misma sala Bolívar de la UBB. Bueno, nosotros consideramos de que lo peor que le puede pasar a cualquier proceso revolucionario es estancarse en los éxitos pasados y permanentemente tiene que ir interpelando a la sociedad para ver cuáles son los nuevos desafíos. El proceso que no continúa avanzando se muere. Y en ese sentido lo que estamos analizando es cuáles son las deudas pendientes, cuáles son los caminos por los que debe avanzar los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina para continuar profundizando este camino hacia la revolución. ¿Cuáles son esas deudas pendientes en líneas generales? Son muchas, son muchas. No quiere decir, se han hecho enormes avances. Lo que sucede es que estos avances hay que ir consolidándolos, haciéndolos irreversibles, profundizándolos. Por ejemplo, hemos hecho grandes avances en términos de integración, de distribución del ingreso, inclusión social, etcétera. Pero en muchos países estos avances no son irreversibles porque son sensibles a las condiciones económicas de la coyuntura y hay que profundizar en este camino. Por ejemplo, a través de mejorar los esquemas de recaudación tributaria, hacerlos más progresivos. Y por otro lado también debemos profundizar el camino hacia el cambio de la matriz productiva. Esa es una deuda pendiente, digamos, hemos hecho grandes avances, no es fácil para los países que son productores de recursos naturales hacerse industriales y tecnológicamente suficientes e independientes, pero sí se puede y bueno, tenemos que consolidar. Guillermo, la persona que nos está viendo a esta hora, que está desayunando, que está saliendo y que está escuchando la radio además, que nos pueden escuchar, dice, ok, América Latina está en juego, pero el impacto desde lo cotidiano para esa persona y decirle, América Latina está en juego, hay que cuidar a América Latina, que se está consolidando un proceso de izquierda y además humanista, pero ¿cómo explicárselo a esa persona del día a día? Entiendo muy bien tu pregunta, ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo comunicar? Porque pudieran verlo abstracto, ¿no? Claro, por supuesto. Miren, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En Argentina hoy en día se está optando entre dos modelos, digamos, y la situación está la diferencia electoral es mínima, digamos. Un modelo implica un cambio que en realidad es un retroceso, es un modelo que ya fracasó en Argentina, que generó 5 millones de puestos de trabajo, 5 millones de desempleados en mi país. Esa es una consecuencia directa. Por supuesto que es un modelo excluyente. Hay gente dentro que convive muy bien en el sistema, digamos, la burguesía, los empleados de grandes corporaciones, representantes de algunos intereses, digamos, ellos ganan muy buen dinero
y el resto de la sociedad pierde 5 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto es un modelo excluyente, digamos, y eso repercute en la vida diaria, ¿no? Por supuesto también hay un montón de facetas, ¿no? La que más me preocupa a mí es la pérdida de desarrollo productivo, ¿sí? Las sociedades no aspiran, cuando adoptan estos modelos, el modelo clásico, no aspiran a desarrollarse. Por ejemplo, en Ecuador, donde estoy trabajando en un centro de estudios del trabajo, del Ministerio de Trabajo, estamos recibiendo, por ejemplo, de la derecha propuestas para que el gobierno abandone toda política industrializadora. No sé, pero es tan sencillo, digamos, tan franca. Los economistas de la oposición le piden al gobierno que haga eso, es decir, que no se industrialice, deje de basarse en propuestas, en modelos industrializadores, porque eso no conduce a nada. Así es como dicen. Ahora, nos tenemos que despedir y quisiera que esa despedida sea con un mensaje al pueblo venezolano, a ese pueblo de América Latina, a quienes han tenido gobiernos de derecha y han tenido oposición de derecha, quienes se miden en procesos electorales próximamente, al igual que Argentina, al igual que Venezuela. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, me gustaría, el mensaje lo dijeron muy bien Chávez y Néstor cuando armaron cuando siempre pensaron en la patria grande. Voten por la patria grande.